Lo que quiero hablar hoy, lo que Dios puso en mi corazón ya esta semana, tiene que ver con Efesios 4 y Efesios 5. El jueves estuve compartiendo con los líderes la primera parte de Efesios 4. Y fue muy interesante poder desglosar la palabra de Dios, ir entendiendo palabra por palabra lo que Él nos quiere decir, lo que Él quiere hacer a través de Efesios 4. Y en Efesios 4 y en Efesios 5 estuve analizando, tengo un estudio personal ahora del libro de Efesios, la carta a los Éfesos, y a los de Éfeso, y me di cuenta que tanto en el 4 como en el 5, estos dos capítulos se dividen en 5 partes. Es como que se autobosqueja. Es como que, no sé, me sorprende porque como que Pablo escribió pensando en un bosquejo para una prédica de 5 partes. Muchísimas gracias. Capítulo 4 y capítulo 5 se dividen en 5 partes interesantes y cada parte comienza con una palabra. La palabra es andar. Y me gusta mucho que como paraguayos nosotros asociamos mucho la palabra andar con funcionar. ¿Verdad? Che, no, anda tu tele. ¿Verdad? ¿Y cómo pico va a andar si no tiene pata, verdad? Entonces nosotros, y es interesante, podemos usar eso incluso como una, por decirlo de alguna manera, como para graficar una idea de que si nosotros no estamos andando, no estamos funcionando. Y hay formas de andar. Y acá en Efesios 4 y Efesios 5 nos habla de cómo tenemos que andar. Y cuando nos habla de cómo tenemos que andar, casi todas las veces que aparece esta palabra, lo hace en modo imperativo. Es decir, expresando una orden. Dios está demandando en su palabra, anden como es digno con el nombre que llevan. Nosotros llevamos un nombre que es el de cristianos, ¿sí o no? ¿Qué significa cristiano? ¿Te pusiste a pensar alguna vez qué significa cristiano? Un pequeño Cristo. Nosotros somos Cristos aquí en la tierra. Bueno, eso alguien va a tuitear y ya, René dice que él es Cristo, ¿verdad? No, nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Hay gente que el único Cristo que le va a conocer es al que vos representás. Si vos representás a un Cristo amargado, un Cristo cansado, un Cristo enojado, la gente va a conocer a ese tipo de Cristo. Por eso es que Pablo nos dice, anden, funcionen, en paraguayo, ¿verdad? Anden como es digno. Andar como es digno. Y en los capítulos 4 podemos entender que, y voy a hacer uno de los 5, o sea, voy a hacer un poquitito de los 5 y me voy a concentrar en los primeros 2 porque no voy a tener tiempo para hablarle de los 5. Pero sí me interesa que entendamos, cuando habla de un andar digno, en la primera parte, lo que estuve compartiendo con los líderes el jueves, tiene que hablar con un andar unido. Lo primero que Dios nos dice para andar como es digno, nuestro andar tiene que ser unido. O sea, tenemos que trabajar en la unidad. Dice la palabra de Dios, yo pues preso en el Señor os ruego. Es como que, ¿vieron cuando vos le hablás a tu hijo y le decís, mi hijo, por favor, portate bien, por tu bien, ¿verdad? Bueno, yo veo esa misma actitud aquí en Pablo diciéndonos, os ruego, procurad portaros bien, ¿verdad? Que nosotros usamos el na, nuestro na es generalmente en vez de decir por favor, es na. Dale na, ¿verdad? En vez de decir por favor, tráeme na, ¿verdad? El na es por favor en nuestro léxico paraguayo, ¿verdad? Entonces, Pablo les dice, procurad andar como es digno, ¿verdad? Anden como es digno. Y el primer andar como es digno está en Efesios 4, del 1 al 16. Y el primer andar como es digno es andar unido. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El primer punto de cómo tenemos que andar es un andar unido, trabajando en la unidad. Si yo estoy por ahí, ¿verdad? No estoy trabajando en la unidad.
si yo estoy ahí hablando de mi hermano, tirando cosas en contra de mi hermano, juzgando a mi hermano, condenando a mi hermano, no estoy trabajando por la unidad. No estoy andando, no estoy funcionando como es digno. Hablar mucho de la palabra andar me hace acordar mucho de un chiste. Es muy difícil. Estuve recordando también esta semana mis primeros pasos en cuanto a la predicación. No es fácil empezar a predicar, porque uno se pone nervioso. De hecho que siempre uno se pone nervioso cuando va a hablar en público. Pero uno al principio cuesta, ¿verdad? Lo mismo para cuando uno dirige la alabanza, ¿verdad? Al principio te cuesta, después ya estás ahí. Y dicen los expertos en oratoria que los primeros 2 minutos son vitales. Si los primeros 2 minutos no le agarraste a tu audiencia, después ya no la agarras más. Ahora, si le agarraste los primeros 2 minutos, le enganchaste, ahí se te van a enganchar hasta el final de tu mensaje. Y cuentan que había una persona que iba a predicar por primera vez, su pastor, ¿verdad? Le dio para que predique, le dijo, vas a predicar este domingo. Yo voy a viajar, ¿verdad? Me voy a ir a Punta Cana, ¿verdad? A predicar ahí, por esos lugares de esos lados, ¿verdad? Y yo necesito que te quedes a reemplazarme, ¿verdad? Y había uno que quería predicar y se sentó enfrente mismo, menos mal que no hay nadie delante ahora acá, ¿verdad? Pues se sentó ahí enfrente mismo uno que quería predicar y dice, ¿por qué no me invitó a mí? ¿Por qué me le dijo a él? ¿Qué es lo que tiene él que no tenga yo? Y empezó ese de no andar unido, ¿verdad? Y se sentó ahí enfrente para corregirle al nuevo predicador. El nuevo predicador estaba re nervioso. Entonces empezó a hablar de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Y él decía, y se puso Jesús frente a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro andó. Y el de adelante le corrige y dice, anduvo tonto, le dijo, ¿verdad? Y él dice, anduvo tonto un tiempo, pero después andó bien ya. Y cuando yo leía andar, entonces decía, bueno, eso. Y generalmente cuando somos nuevos predicadores, nos confundimos la palabra, le metemos, ¿verdad? Una vez pasó que estaba, eso yo ya había visto, era un predicador así hablando y diciendo que Bartimeo, y estaba el ciego Bartimeo y se subió sobre un sicomoro, ¿verdad? Y le dicen, no era Bartimeo el del sicomoro, era Zaqueo. Y le dice Jesús, Bartimeo, bájate de ahí, ese es el lugar de Zaqueo. Entonces cuando uno empieza a predicar, empieza a andar, no andamos tan bien, ¿verdad? Andamos a medias, pero después uno va agarrando. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Cuando empezamos cometemos errores y todos cometemos errores. Por eso es importante que trabajemos en la unidad, porque nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Nadie acaba de decir, yo soy líder, soy pastor. De hecho que nos pasa mucho en la central de que vienen muchos pastores de otras iglesias y quieren congregarse con nosotros por A o B motivo. Y lo primero que se le dice es, tenés que hacer la escuela de líderes. ¿Y cómo yo voy a hacer la escuela de líderes si yo soy pastor, yo fui pastor, yo hice esto, yo hice aquello? No. Empezamos por lo básico. Y me doy cuenta que es un aval hacer la escuela de líderes, por más conocimiento que hayas tenido. Pero eso implica lo que acá dice la palabra en Efesios 4, 1 al 16, con toda humildad y mansedumbre. Hay que tener humildad para decir, bueno, yo voy a empezar de abajo. Ya llegué a un punto, pero bueno, voy a empezar de abajo. Trabajar, la primera forma como tengo que andar es en unidad. La segunda forma es andar renovado, un andar renovado. Si yo quiero andar como es digno, tengo que andar como renovado. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 17 al 32, habla de eso. Pero quiero leerles una partecita, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Después, en estos 2 puntos vamos a estar indagando un poco más. Dice también, la tercera forma de andar es un andar de amor. Está en Efesios 5 del 1 al 6, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
La primera forma de andar, ¿cómo era? Andar unido. La segunda forma era andar, ¿se acuerdan? Renovado. La tercera forma es andar en amor. La cuarta forma es andar en luz. Está en 5:7 al 14. Los que quieran tomar nota, háganlo por favor. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y ahí nos dice, andad como hijos de luz. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ayer tuvimos el evento de los jóvenes, por eso está todavía casi. Me gustó que esté porque, para que vean de lo que fue. Por el mes de la juventud vamos a tener así nuestro... Y ayer, cuando uno entraba acá, la luz hacía todo. No se veía casi nada acá, ¿verdad? Me reí mucho ayer porque envían fotos del evento y alguien envió una foto todo oscura así. Acá está. Porque había momentos en el que estaba oscuro, pero hoy que se prende todo, hoy podemos ver cosas. Ayer se veía esto de otra manera. Hoy que hay luz se ve de otra manera. Un predicador, un cantante, quien admiro mucho, contaba que una vez comiendo así con unos amigos, se le cae en su corbata, se le cae un poco de salsa. Entonces él agarra, mira, oh, se me cayó, y empieza a limpiar con servilleta y dice, se quedó bien, espectacular. Después, mirando mejor, se va hacia un lugar donde había más luz y se da cuenta que todavía estaba la mancha. Entonces empieza a mojar y a limpiar como puede y ya no nota nada. Pero cuando va al baño, en el baño había mucho más luz y ahí volvió a notar de que todavía estaba la mancha. O sea que mientras más nos acerquemos a la luz, más nos vamos a dar cuenta si hay o no hay manchas en nosotros. Porque si nosotros andamos en la oscuridad, no nos vamos a dar cuenta de nada, pero tenemos que irnos a la luz de su palabra y es ahí donde vamos a ver realmente cómo estamos. La Biblia nos dice eso, nadie sea sabio en su propia opinión. Y eso me lleva al quinto punto. ¿Se acuerdan cuál era el primero? Andar como en unidos. El segundo era andar. Muy bien. El tercero era andar en... Muy bien. Y el cuarto era andar en la luz. Y el quinto es un andar sabio. En Efesios 5, del 15 al 20 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que andar como sabios aprovechando el tiempo. Y ahí tenemos que irnos a Eclesiastés y entender, Eclesiastés 3, que entender que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para descansar, hay tiempo, yo sé, ese les va a gustar, van a aplaudir y todo, hay tiempo para comer. Aleluya, dicen algunos, ¿verdad? Hay tiempo para orar, hay tiempo para buscar de Dios. Hay tiempo y tenemos que aprovechar bien los tiempos, porque nos dice la palabra, los días son malos. Vos decís, cierto, esto se escribió para ahora, porque ahora los días son malos. Cuando se escribió esto, era tiempo de la persecución a la iglesia cristiana. Los días eran malos. Tenían que andar sabiamente. Hoy nosotros también tenemos que andar sabiamente, porque también los días siguen siendo malos. Me contó mi mamá, ayer a la noche me escribió de una tía mía, una tía lejana, pero tía al fin, que salió de su casa esperando colectivo, me imagino, a las 6 de la mañana, y un jovencito menor de edad, borracho, entra en la vereda, le atropella y le mata. De la nada. Y yo me pensé, me puse mal porque decía, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo un menor de edad va a estar al volante borracho? Los días son malos. Los días son malos. Tenemos que andar sabiamente. Ayer paramos con mi esposa, ¿verdad? Para volver al evento de los jóvenes. Y cuando paramos, lo hicimos bastante alejado porque había muchos autos enfrente. Y se acerca alguien encapuchado. Y se acerca al auto y yo me quedo, ¿verdad? Y estaba a punto de decirle a Sara, encerrate adentro y yo voy a ver qué hago con él, ¿verdad? Y entonces se saca la capucha y dice, ¿qué tal, pastor? Era alguien de la iglesia. Y yo ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero los días son malos.
¿Verdad? Vos sabés si te sigue una moto con 2 personas, 2 muchachos con casco, aunque sea chica, también la otra vez escuché un asalto. Todos tenemos que estar andando sabiamente. Los días son malos. Ahora, vamos a enfocarnos en los primeros 2, por una cuestión de tiempo. El primero, ¿cuál era? Un andar unido. Dice, la primera característica que nos representa este mensaje es acerca de un andar digno. Eso tiene que ver con unidad. Tenemos que estar unidos. Si nos fijamos bien, el común denominador de estos 16 versículos es la unidad de los creyentes. Dios no desea que nosotros nos reunamos solamente en un lugar, ya que podríamos estar juntos en una congregación, pero no necesariamente unidos. Él desea que nosotros estemos en íntima comunión los unos con los otros. Que estemos unidos. Que estemos orando unos por otros, que estemos conociendo nuestras necesidades, no para chismear, sino para orar realmente. Porque es muy común lastimosamente en las iglesias, acá no, gracias a Dios, pero para que no nos agarre a nosotros, los famosos grupos de oración que lo único que hacen es chismear y hablan, vamos a hacer una cadena de oración y hacen su grupo de WhatsApp, donde empiezan a transmitir todos los chismes de la iglesia para orar. Como le digo, acá no pasa eso, pero para que no pase. Y eso está en contra de la unidad. Trabaja en contra de la unidad. Voy a hablar más claramente de eso más adelante en otra prédica. Pero la Biblia nos dice qué es lo que tenemos que hacer para cuando tenemos algo en contra de un hermano. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer primero? Hablar con ese hermano. ¿Pero qué es lo primero que hacemos? Le hablamos al pastor. ¿Verdad? ¿Y qué va a hacer el pastor? El pastor no le va ni a echar de la iglesia porque vos te fuiste y le hablaste mal de esa persona. Anda a hablar con el hermano. Ponete a cuentas con tu hermano. Habla con él, decirle, mira, esto pasa. Si él no te hace caso y no hay forma, entonces ahí recurrís a una tercera persona, que puede ser el pastor, puede ser un líder, puede ser... Pero hay formas de actuar. Y tenemos que nosotros empezar a tomar eso como un estilo de vida. Hay un estilo de vida que nosotros tenemos que aprender a manejar. Hablar con la persona correcta, de la forma correcta, en el tiempo correcto. Tiene que ser un estilo. Esa es mi colaboración para la unidad de la iglesia. Tengo que trabajar en eso. Y no es fácil porque generalmente el mundo nos enseña otra cosa. Mismo en las empresas pasa eso. Ahora, la manera como Dios diseñó su cuerpo es para que todos los miembros trabajen unidos. Cuando hablamos de unidad es porque el cuerpo tiene que trabajar en unidad. Y en el cuerpo no necesariamente tenemos que estar todos unánimes, pero sí unidos. Es bueno estar unánimes y la Biblia nos habla ahí de en qué tenemos que estar unánimes. Pero nos dice que cada uno de nosotros puede ser distinto a lo mejor, con una forma distinta, con un diseño distinto. De hecho que cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de una nariz que es totalmente distinta al ojo. Imagínense mi nariz acá. Imagínense un ojo acá en el medio. ¿Verdad? Imagínense que mi nariz se revele y diga, ya no quiero ser más nariz y se va de ahí y no puedo usar mi anteojo, no voy a poder mirar, le va a afectar a mis ojos. Al afectar a mis ojos voy a ir a chocar y me voy a romper la boca probablemente. Al romperme la boca no voy a poder comer y voy a tener que adelgazar y Dios sabe que eso no es bueno para mí. Pero mi cuerpo va a empezar a no recibir nutrientes. Al no recibir nutrientes, eso va a afectar a mi cerebro. Y al afectar a mi cerebro, no voy a poder andar. No voy a poder funcionar. Porque aunque nosotros tengamos distintas formas, aunque nosotros tengamos distintos ministerios, distintos servicios, porque de eso también nos habla acá en Efesios 4, tenemos que aprender a trabajar unidos. Tenemos que aprender a trabajar unidos. Ahora, son estas las cosas que debemos guardar, manteniendo solicitud en ellos. ¿Qué es lo que dice? Solícitos. ¿Qué es la palabra solícito? Viene de solicitud. O sea, yo tengo que estar ahí sobre eso. Eso tiene que ser mi ocupación. Guardar la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hace muchas veces que no guardemos la unidad del cuerpo de Cristo? Nuestro orgullo. El querer imponer lo que yo pienso, lo que a mí me parece. Que aunque tengamos razón, muchas veces no es la forma.
Yo le digo, Dios tiene que tratar mucho conmigo en eso, porque yo como pastor quiero muchas veces decir, no, acá se va a hacer así. Porque así tiene que ser. Hasta que me doy cuenta de que realmente ni yo puedo hacer acá en la iglesia lo que yo quiero, porque acá hacemos lo que Dios quiere. ¿Y cómo sabemos qué es lo que Dios quiere? Porque Dios ya estableció un modelo y ese modelo es el que seguimos. ¿Se entiende? Entonces a mí me encanta iglesia con propósito, por ejemplo. Me encanta el propósito de adoración. Todo lo que es iglesia con propósito, vida con propósito, todo lo que Rick Warren establece en su iglesia. Me gusta mucho eso. Pero yo no puedo venir a decir acá, bueno, de ahora más vamos a hacer iglesia con propósito. ¿Verdad? Me gusta mucho lo que hacen otras iglesias con respecto a sus retiros, a sus eventos, y está buenísimo, les funciona a ellos y están trabajando en eso. Pero yo no puedo como pastor venir a decir, no, nosotros no vamos a hacer caso de lo que dice la central. Nosotros no vamos a cortar solo, nosotros vamos a hacer esto y esto. Porque no voy a estar trabajando en la unidad de Cristo. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? La visión de nuestra iglesia es ganar Paraguay y las naciones para Cristo. A través de todos los medios posibles. No hay límites ahí. Todo lo podemos usar. Pero ahí hay dos palabras claves. Unidad y santidad. Tenemos que trabajar unidos. Tenemos que trabajar unidos. El domingo pasado estuve predicando en CFA Luque. Me encantó ver las mismas canciones, el mismo espíritu, la misma presencia así fuerte de Dios. Prediqué como si fuese en mi iglesia. Ya hasta podía ver los rostros de ustedes ahí. Porque era la misma onda y eso daba gusto. El viernes voy a estar en CFA acá, Cupemí, en Areguá. Hay un congreso. Me hablaron en octubre sí, CFA Itagua para un congreso de hombres. Y estamos siendo ministrados y hay un mismo sentir. Y eso es importante. Ahí tenemos que empezar a trabajar en la unidad. Cuesta. A veces es más fácil cortarse solo y decidir nomás y hacer nomás. Pero tenemos que empezar a trabajar en unidad. Ahora, estar solícitos en guardar la unidad implica algunas cosas prácticas. ¿Qué, por ejemplo? Debemos estar dispuestos a buscar y mantener la paz con todos, dispuestos a dar y pedir perdón, dispuestos a la reconciliación, a ser humildes y a todo lo que tenga que ver con nuestra responsabilidad de estar bien con los demás. Yo no puedo decir que guardo la unidad si tengo algo contra mi hermano. No puedo decir que guardo la unidad si viene fulano y no le puedo ni ver a veces. No puedo decir. Es más, hilando un poco más fino, no puedo decir que ando como es digno. Si tengo algo contra mi hermano. Si mi hermano tiene algo contra mí, y bueno, él es su problema, de verdad. Pero igual yo voy a tratar de ir y buscar la paz. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Si tengo que humillarme, me humillo y reconozco que algo tuvo que haber hecho, por eso mi hermano me odia. Aunque diga, no, yo nunca le hice nada, me odia de onda nomás. No, algo hice mal, yo te pido perdón. Eso es una cuestión práctica que tenemos que hacer, a dar y pedir perdón. Dar y pedir perdón tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. Si realmente queremos andar como es digno. Qué gusto la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo nos confronta ahí, nos alegra el alma. Debemos estar dispuestos a ser pacificadores, mediadores, reconciliadores, propiciando la paz y la unidad entre los demás siempre. Quiero decirte una cosa, aunque vengas y me cuentes algo de alguien y tengas razón, yo no te voy a decir fuerza, nada, dale, nada, chuli, nada, desastre. No, yo siempre voy a ser mediador, pacificador. Eso yo aprendí en las peleas entre mi mamá y mi papá. Mi mamá y mi papá se peleaban, como todos los matrimonios se discuten, se pelean. Eso, si hay un matrimonio que dice que no hace eso, bueno, yo ya le pongo de pastor acá. Le pongo de pastores acá en la iglesia, porque realmente necesitamos seguir su ejemplo. Pero mi mamá y mi papá se discutían y famoso mi papá venía y quería que yo le dé la razón. Venía mi mamá y quería que yo le dé la razón. Al final yo no le daba la razón a ninguno de los dos. Le decía, mira, el problema a ustedes, solucionen ustedes, se enojaban los dos conmigo. Por lo menos se pusieron de acuerdo en una cosa, se enojaron los dos conmigo.
Porque generalmente las peleas vienen por no ponerse de acuerdo. Yo le decía, mamá, vos tenés que ponerte de acuerdo con papá en esto, papá, vos tenés que ponerte de acuerdo con mamá con eso. Y no se ponían de acuerdo. Y al final, bueno, vos no entendés a nosotros, y vos lo estás con tu papá, y vos lo estás con tu mamá, y se enojaban conmigo. Entonces, bueno, se pusieron ya de acuerdo por lo menos en eso. ¿Verdad? Y famoso cuando se ponían en contra. ¿Y tu iglesia luego? Y ahí ya, bueno, ahí se ponían de acuerdo siempre. Entonces, si la iglesia era el factor de que se pongan de acuerdo, está bien entonces. Gloria a Dios por la iglesia. Pero yo entendía ahí que si yo me metía a favor de uno o a favor de otro, no estaba ayudando. Porque si yo me ponía a favor de mi mamá y mi papá se iba a enojar y ahí se armaba el zarambí. Si me ponía a favor de mi papá, aunque yo a veces veía que mi mamá tenía razón y a veces veía que mi papá tenía razón, pero yo tenía que asumir una actitud de pacificador. Voy a decir, qué sabio el pastor. Eso no lo adquiría así, Señor, mostrame, y Dios me mostró. No, un líder vino y me dijo, hace así, así y así. Y le seguía a ese líder, y le obedecí, me acuerdo bien. Me acuerdo en su oficina, estábamos en su oficina y él me dijo, se llamaba Miguel Escobar. Y dije, don Miguel, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tío Miguel le decíamos, ¿qué puedo hacer, tío Miguel? Porque mi mamá y mi papá se pelean y uno quiere que esté a su favor y nunca te ponga a favor de ninguno de los dos. Y yo digo, wow, ya está, sigo eso. Y me funcionó, porque tenemos que ser pacificadores. Pues viene alguien y nos cuenta algo, a lo mejor tiene una necesidad de contarte. ¿En serio? ¿No vas? ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? Y no le pegaste, ¿verdad? No le diste uno. Ahorita que está de moda ahora cintarearle a la gente, ¿verdad? No cuento lo otro, pero eso escuché que estaba de moda cintarearle. Pero se entiende, o sea, tenemos que empezar. Primero tenemos que tomar el dar y pedir perdón como un estilo de vida. Segundo, ser pacificadores. No alimentemos las situaciones críticas. Otro punto, mantener en todo momento la sensibilidad necesaria para recordar nuestro punto de adoración. Nuestro Dios es uno. Ahí nos habla un Señor, una fe, un bautismo, un mismo Padre de todos. Entonces nuestra unidad es exaltación para nuestro Dios. Es forma de adorarlo. En otras palabras, si no estamos unidos, nuestra adoración no funciona, no anda. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La armonía, para los músicos saben esto, la armonía es la unión de notas totalmente diferentes. ¿Verdad? Para producir una armonía. Si yo agarro do, mi, sol, produzco una armonía. Do es muy distinto a mi y mi es muy distinto a sol. Estoy hablando de chino básico para algunos, ¿verdad? Pero no se preocupen, tiene que ver con tres notas diferentes que al sonar juntas suenan lindo y da gusto escuchar. Lo mismo tiene que pasar entre nosotros para que tenga que haber armonía. Somos todos diferentes. Tan diferentes, pero hechos todos por igual. Todos fuimos hechos por igual, aunque seamos diferentes. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender que el punto de estar unidos es nuestra adoración. La Biblia nos dice eso. La Biblia nos dice que cuando traigas tu ofrenda y tenés algo contra tu hermano, dejá nomás tu ofrenda allá a un costado, arreglate con tu hermano y después vení a adorar. De nada te sirve venir, uy Señor, acá estoy. Y viene a traerse pesado. ¿Por qué no viene al culto de la noche ahora que tenemos dos cultos? Deja tu ofrenda. No te sirve. No llega. Hay un techo que separa. Y empezá a fluir en adoración guardando la unidad. Ahora, tenemos que tener cierto carácter, un carácter necesario para guardar la unidad. Primero tenemos que tener humildad y mansedumbre. Esto está en el versículo 2. En el mismo versículo 2 nos habla de paciencia para soportar a los demás. Tenemos que tener humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Te vas a ir dando cuenta? La actitud buena para estar dispuesto. Dispuesto, yo estoy dispuesto. Ahora, hay una diferencia entre estar dispuesto y estar disponible. Hay gente que está dispuesta, pero no está disponible. Y hay gente que está disponible, pero no está dispuesta. Yo tengo que aprender a estar dispuesto y disponible. Porque muchas veces, una vez vino un joven y me dijo, pastor, yo voy a servir donde quiera que vos me digas. Demasiado quiero servir, Señor. Y digo, gloria a Dios. No querés ser ujier, recibir a la gente. Yo odio eso, pastor. Él estaba dispuesto. O sea, estaba disponible, pero no estaba dispuesto.
Hay gente que dice, no, yo no tengo nada que hacer. ¿Y no querés hacer tal cosa? No. ¿Y no querés servir en tal cosa? No. Entonces hay gente que está disponible y no está dispuesta. Hay gente que está dispuesta, pero no está disponible. Hay gente que te dice, yo quiero hacer, pero no puedo porque esto y esto. Y el famoso es los que querían seguir a Jesús, ¿verdad? Señor, te seguiré donde quiera que vos vayas. No, mira que yo no tengo. O sea, yo leo entre líneas y una onda de, Señor, vos sabéis a dónde nos vamos a ir, ¿verdad? Tenéis nada claro porque no quiero perder mi tiempo contigo. Eso es leer entre líneas lo que le dice. Te voy a seguir donde quiera que vos vayas. ¿Dónde te vas? Y Jesús le dice, no tengo algo claro. O sea, me voy a morir, me voy a ir, me voy al cielo. ¿Me vas a seguir ahí? Entonces, tenemos que estar dispuestos, tener un corazón dispuesto. Aparte, y lo otro, la paz reinando desde el interior. Yo entiendo, mismo por la profesión de psicología, yo entiendo que si uno está peleándose con todo el mundo es porque no tiene una paz interior. Así nomás. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que hay paz. En el Salmo dice, hay paz para los que aman la ley. Para los que aman la ley de Dios, nada les quita la paz. Si algo te quita la paz es porque probablemente no estés agarrando la palabra de Dios con amor. Duro es, si te pones a pensar. No, pero yo estoy así, y algo está fallando en tu conocimiento de la palabra de Dios. Y generalmente las personas que se pelean con todo el mundo no tienen paz. Y tenemos que entender que la clave para todo es nuestra paz. Tenía un amigo que cuando discutía con su hermana le decía, pero fulana, ¿cuánto es lo que cuesta tu paz? No, pero pasó esto y perdí 200,000 guaraníes. 200,000 guaraníes cuesta tu paz. Y yo era capaz de sacar mi bolsillo y darle 200,000. Si tenía, le daba, ¿verdad? Y tranquilízate, toma 200,000, ya está. ¿Cuánto cuesta tu paz? Porque la paz es lo que realmente necesitamos para juntarnos con Dios. Dios no puede juntarse con alguien que no está en paz. Para poder aliarnos a Dios, para poder estar con Dios, necesitamos paz. Primero, paz con Dios. ¿Cómo podemos tener paz con Dios? A través de Jesús. Y una vez que tenemos paz con Dios, tenemos que tener paz con los hermanos. Paz con la gente. Generalmente, cuando viene a consultorio, cuando viene a consejería alguien y me dice, pastor, tomé la peor decisión de mi vida, me equivoqué. Yo le digo, ¿y tenías paz cuando tomaste esa decisión? No. Todos me dicen que no. Y yo le estoy hablando de decisiones fuertes. No es que, bueno, me fui a un trabajo y al final no había sido. No. Se casó con el hombre que al final resultó que no era. Me dice, y no sé qué hacer ahora porque no me quiero divorciar, pero tampoco él no cambia. Y yo le decía, ¿y cuándo te casaste? Y todo el mundo me decía que no me case. Yo me encapriché por él. ¿Y tenías paz? No tenía paz. Entonces, cuando tomes una decisión, necesitas ¿qué cosa? Paz. Por eso dice, en el Antiguo Testamento dice, mucho pueblo en el valle de la decisión. Porque el valle no es un lugar para tomar decisiones. El valle es un lugar donde generalmente se libran las batallas, las peleas. Entonces, vos no estás con paz en medio de una batalla. Entonces no puedes tomar una decisión ahí. El lugar de tomar decisiones son los montes. Es más, cuando vas a preparar una guerra, en el Antiguo Testamento se hacía, los reyes se colocaban en los montes y miraban el valle y decían, ahí vamos a colocar a la caballería, allá a la infantería, acá van a venir y ellos planificaban la guerra desde el monte. No podés vos desde el valle decir, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Se entiende? Tus decisiones no las podés tomar en el valle, tenés que tomarla y en el monte generalmente son lugares altos donde estás ¿con quién? Con Dios. Por eso tenés que tomar tus decisiones estando en paz. Ahora, la doctrina necesaria. Para guardar la unidad necesitamos la doctrina. En el versículo 4 habla de un cuerpo y un espíritu. Dice una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Un ministerio con varias funciones. Versículo 7 al 11. ¿Se acuerdan que nos habla de... Uno constituyó apóstoles, otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo enseñé esto y no sé si por ahí te sirve para saber los 5 ministerios, o el ministerio con 5 funciones, porque es uno el ministerio, que es el servicio a los demás. Las funciones son distintas. Este es el del maestro, porque es el de que escudriña en los lugares, ¿verdad?, donde nadie escudriña. Él puede llegar a la profundidad de la palabra, a profundidades, ¿verdad? Este es el pastor, porque es el que está casado con la iglesia. Este es el evangelista, el del medio. No les muestro porque no quiero que se enojen conmigo. Pero es el que tiene mayor alcance. No sé si se dieron cuenta, es el que llega más lejos. Este es el profeta, porque generalmente es el que dice, en el nombre de Jehová te dice, ¿verdad? Te da palabra de Dios. Y este es el apóstol. ¿Por qué, verdad? Porque es el que está en contacto con los otros dedos, ayudando, apoyando. Es el único dedo que puede estar en contacto con los otros, con todos. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es sencillamente un enviado. Hoy, en vez de la palabra apóstol, podríamos tranquilamente usar la palabra misionero. Pero alguien agarró y dijo, no, el apóstol es el papá de todos los ministerios. El apóstol es el más importante. Yo soy el apóstol Pereira. Y ya. Sí. En realidad, vos sos un apóstol si vos sos un enviado a tal lugar. Nosotros la otra vez cuando fuimos a Santa Rosa, hicimos un trabajo apostólico. Fuimos enviados ahí a bendecir esa iglesia. Espero que la hayamos bendecido realmente. Pero fuimos con ese espíritu, con ese ánimo apostólico de bendecir, de fundar iglesias también. No de fundir iglesias. Fundar iglesias. En un lugar, en una ciudad donde no hay iglesias, te va como apóstol y levanta una iglesia. ¿Se entiende? Ese es el llamado apostólico. Y la Biblia habla que en eso tenemos que tener unidad. También nos habla de la práctica necesaria. Creer en que la cabeza es Cristo, el versículo 15. También dice crecer en todo, con todo el cuerpo bien concertado y unido. Crecer con todos los miembros ayudándose entre sí. Porque para eso nos juntamos, para ayudarnos entre nosotros. No para pelearnos, para ayudarnos, porque solo no vamos a poder. Solo no vamos a poder y es importante que entendamos eso. Por más talento que tengamos, por más dones que Dios nos haya regalado, solo no vamos a poder porque Dios estableció que trabajemos unidos. Ese es el plan de Dios. Si no te gusta, anda a discutir con Dios. ¿Por qué es lo que tenemos que trabajar unidos? Yo solo nomás me voy a ir, más fácil. Total, yo lo canto, yo lo predico, yo lo recojo la ofrenda. Yo lo voy a gastar después la ofrenda. Yo solo me puedo cortar, tengo todos los talentos necesarios. Y si no sé, voy a aprender nomás. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nos juntemos y que busquemos y que trabajemos unidos. Que nos ayudemos el uno al otro. Es lo que Dios necesita. Si entendemos esto, nos damos cuenta que no hay argumento para dejar de propiciar la unidad del cuerpo. Tenemos que trabajar en la unidad del cuerpo. Si yo no trabajo en la unidad del cuerpo, estoy siendo un adversario para el cuerpo de Cristo. Estoy siendo un cáncer. Porque ¿saben lo que hace el cáncer, verdad? El cáncer trabaja para que el cuerpo no trabaje unido. Entonces yo necesito entender si voy a ser realmente parte del cuerpo de Cristo o voy a ser un tumor o un cáncer que necesita ser extirpado del cuerpo de Cristo. Entonces, si te sentiste alguna vez como un cáncer, como un tumor, alguien que no está trabajando por la unidad, arrepentite nomás, porque Dios puede hacer el milagro de sanarte. Dios puede hacer el milagro de que te conviertas en un órgano vital. Porque vos decidís si vas a ser la clave en el cuerpo de Cristo o vas a ser el clavo en el cuerpo de Cristo. Yo tuve que ser confrontado con eso, porque Dios me dijo, mira, no estás trabajando en la unidad del cuerpo de Cristo. Tenía un grupo de música con el que recorríamos por todos lados y nuestro lema era trabajar en la unidad de las iglesias. Y ciertamente estamos logrando algunas cosas, pero yo me daba cuenta que primero tenía que empezar con mi iglesia, en trabajar el cuerpo de Cristo de mi iglesia. Y cuando yo empiezo a dividir, no, pero esto, no, pero ahí entonces no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Trabajar en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que les dije que le iba a hablar de 2? Bueno, con uno ya se me fue el tiempo. El próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. Porque quiero que oremos por eso. Quiero que oremos para que nuestra iglesia sea cada vez más unida. Quiero que oremos para que vos sientas que sos el factor de unidad de la iglesia. ¿Qué puedo hacer?
Y mira, pastor, no es tan fácil. Yo que tengo esto. Genial. Venía a la iglesia, saludarle a la gente. Cuando yo digo sencillamente pasar, darle un abrazo a alguien, acércate a alguien. Dale un abrazo. Si no le conoces, mejor todavía. Y conocerle. ¿Verdad? Es lo que Cindy nos mostraba en la caja de oración. Anotá ahí tus necesidades. Vamos a orar por vos. Eso va a hacer que nos conectemos contigo espiritualmente. Si hay una conexión espiritual, después va a ser mucho más sencillo conectarnos emocionalmente. Pero nuestra base para la unidad tiene que ser una conexión espiritual, no emocional. Porque si nuestra conexión es emocional, después nos enojamos, nos peleamos y ya no estamos unidos. Pero si nuestra conexión es espiritual, ahí ya estamos a otro nivel de unidad. ¿Se entiende? Y a ese nivel de unidad espiritual es que tenemos que llegar. El velar el uno por el otro. Quiero decirles nomás que cuando yo doy esta palabra, no estoy pensando en algún, porque uno dice, se dice por mí, porque yo... No. Si yo doy una palabra es porque Dios me habló primero a mí y me dijo, mira, me fui confrontado con eso. Trabajar en la unidad del cuerpo de Cristo. Y yo trabajo en la unidad no solo de CFA Fernando, y también quiero animarte a que eso, no trabajes en la unidad solo de CFA Fernando, trabaja en la unidad de todos los CFA. Bendecí las iglesias. Cuando pase frente a un CFA Luque o CFA Tres Bocas que está acá cerca, la central está acá a 14 cuadras, no sé si se dieron cuenta. Cuando pasás por ahí, orá, levanta tu mano y dice, en el nombre de Jesús, bendigo las iglesias. Cuando pasás frente a una iglesia evangélica, sea de otra denominación, orá y bendecí. Espiritualmente, trabajá en la unidad del cuerpo de Cristo. Me dolió en el corazón, allá en lo profundo, ver cómo empezaron a tirarse en contra de un pastor que ha sido acusado de abuso. Y cómo la gente empezó ahí a decir cosas. Ni sabía la gente. Yo le conozco al hijo, trabajé con el hijo de este pastor, un muchachito excelente que ama a Dios. Y yo decía, no puede ser que su papá sea así, como dicen, si el muchacho era espectacular. ¿Qué pasó ahí? No creo, sinceramente no creo. ¿Viste? Pero nunca podés poner la mano en el fuego por nadie en este tema. Pero fue cuando saltó el tema de que no fue, que era un meme, que no fue abuso. Y se dijo, la fiscal comprobó eso, se habló de eso, la comunidad sabía de eso, pero ya quedó manchado el nombre de los pastores por eso. Entonces nosotros tenemos que trabajar en bendecir a esa persona. Bendecirle, darle nuestro apoyo. Él vive acá en Fernando Zona Sur. Y lo mejor que podemos hacer acá es orar por él. Bendecir por su familia, que le levante. Que como dice Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, que esto le ayuda bien. Porque así como se habló mal de él, también de nuestro pastor se dice de todo. El pastor Emilio también se dice de todo. Y ha de doler cuando alguien viene y dice nomás las cosas, ¿verdad? Ni saben. Y ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos unidos y ayudarnos, restaurarnos. Pero nuestra unidad no tiene que estar basada en emociones. Les voy a volver a repetir eso. Porque es importante que entendamos, si son emociones nomás, nos enojamos y ya se fue al mazo nuestra unidad. Ya no funciona nuestra unidad, ya no andamos en unidad. Pero si nuestra unidad es espiritual y entender lo que yo siempre les decía, y les vuelvo a recalcar, de que nosotros empecemos a vernos como producto terminado, no como el proceso que Dios está haciendo. Veámonos como producto terminado. Amén. Ponernos de pie, vamos a orar. Ahí en tu lugar, si Dios te tocó a través de su palabra, empezá a pedirle al Señor, yo quiero andar como es digno. Y decirle al Señor, yo quiero andar en unidad contigo, Señor, y en unidad con mis hermanos. Yo quiero trabajar en la unidad del cuerpo de Cristo, Padre. Unidos. Tu palabra dice cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Gracias, Señor. Tú eres santo.